¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Revolución Industrial. Este proceso de transformación en los ámbitos económico, social y tecnológico que significó sin duda alguna una serie de cambios en las diversas fases de la vida cotidiana de la población mundial. Esto a raíz del surgimiento de nuevos mecanismos ingeniosos que sin duda alguna permitieron una serie de transformaciones en la mejora de las condiciones de vida, no solo cotidianas, sino incluso la economía mundial, que creció a pasos agigantados con el surgimiento de estos mecanismos. Sin duda alguna, el punto central fue el transporte, porque al evolucionar el transporte permitió, sin duda alguna, la libre transición de mercancías, lo cual sin duda alguna permitió el crecimiento económico mundial. Este movimiento surgido justamente en la Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y que posteriormente se expandiría a gran parte de Europa Occidental e incluso a la recién conquistada América anglosajona. Y que es importante destacar cuál es esa serie de cambios que trajo en estos diversos ámbitos. En el ámbito principalmente demográfico, porque significó una transición de una economía rural basada 100% en la agricultura. Se pasó a una economía totalmente industrializada y comercializada en las grandes ciudades, lo cual sin duda alguna permitió el éxodo de los campesinos hacia las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida. ¿Sí? Por lo que fueron empleados como obreros en las grandes fábricas, porque justamente la revolución industrial permitió el surgimiento de los grandes emporios comerciales e industriales, y que al mismo tiempo con nuevos mecanismos, con nuevas innovaciones, valga la redundancia, sin duda alguna mejoraría la economía de las grandes potencias europeas. Al mismo tiempo, como Marx lo mencionaba, el trabajo alienado sustituiría la fuerza de trabajo, podemos decir, las máquinas sustituirían la fuerza de trabajo del ser humano, y que al mismo tiempo, con el gran empoderamiento que la burguesía llegó a tener a raíz de la extinción del feudalismo, con el gran empoderamiento de la burguesía, permitió el surgimiento del modo de producción capitalista. Este modo de producción que está basado 100% en la explotación de una clase opresora, como lo es en este caso la burguesía, hacia una clase oprimida como lo es el proletariado, que justamente surge en este proceso revolucionario, porque los obreros de las grandes fábricas, las grandes industrias, se rebelan en contra de la burguesía en pro de mejores condiciones de trabajo, en pro de mejores salarios, ya que era absolutamente todo lo contrario, como lo he venido explicando en diversas sesiones, como lo es que reciben jornadas de trabajo agotadoras, trabajos pesados y sueldos totalmente vagos. Eso prácticamente hizo una situación totalmente insostenible. Entonces eso permitió sin duda alguna que surgiera el proletariado y se rebelara en contra de la burguesía opresora. O sea, prácticamente buscaban la igualdad de oportunidades, y lo que hubo es una muy marcada desigualdad. De hecho, en su encíclica el Papa León XIII manifestó esos enormes abusos que la burguesía cometía hacia los obreros en las grandes industrias, y que era importante
que sus condiciones de vida fueran verdaderamente justas y sobre todo dignas. A su vez, es importante destacar que innovaciones trajo esta serie de cambios que la misma revolución industrial produjo, como lo es el surgimiento de la máquina del vapor, inventada por James Watt, y que gracias a este gran mecanismo viene entonces lo que es el carbón. Y el carbón fue sin duda alguna uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de los transportes, tanto marítimos como terrestres. En el caso de terrestres, lo que son las vías ferroviarias. Con el surgimiento de las primeras vías ferroviarias, sin duda alguna, fue el punto de partida de lo que es el libre mercado y sin duda alguna el gran desarrollo de la economía con la libre transición de mercancías. La libre transición de mercancías que permitió entonces la interconexión entre las grandes ciudades. Mientras que por otro lado está en el caso de la vía marítima, sin duda alguna también permitió ese gran transporte de mercancías con lo que es el barco de vapor creado por el ingeniero Robert Fulton, que también sin duda alguna revolucionó el comercio marítimo, y eso permitió el gran tránsito de mercancías de Europa hacia América. Sí, eso fue sin duda alguna un gran paso agigantado de la economía. Y con el surgimiento, como ya les mencionaba, de la máquina de vapor, fue sin duda alguna el punto central de la gran evolución que el transporte iba a tener con el surgimiento de las vías ferroviarias y sobre todo el barco de vapor, ya que el carbón ahora sí que fue el combustible que permitió el buen funcionamiento de estos importantes medios de transporte, y que posteriormente seguiría evolucionando hasta el surgimiento del motor de combustión interna creado por Henry Ford, del cual mencionaremos. Y es que esta fue la primera revolución industrial, pero aparte sería la segunda y posiblemente la tercera. De hecho más adelante surgiría, les decía, lo que es el motor de combustión interna con Henry Ford, luego la electricidad, ¿sí?, con Wilhelm Röntgen, por mencionar cómo posteriormente seguiría evolucionando toda esta serie de innovaciones que sin duda alguna mejorarían la vida cotidiana. A pesar de que se estaba dando esta cuestión de la explotación del hombre por el hombre, es decir, una clase opresora oprimiendo a la clase proletaria, ¿sí?, y que por ello surge entonces lo que es el socialismo, es decir, la reacción de una clase trabajadora oprimida en contra de una clase dominante y opresora como lo es la burguesía, y ha sido una lucha antagónica que históricamente ha marcado el rumbo de la existencia humana, como lo es la lucha entre capitalismo y socialismo, que a su vez Marx y Engels lo resumen en lucha de clases, es decir, la burguesía contra el proletariado, porque el proletariado reclama mejores condiciones, reclama la igualdad de oportunidades, mientras que la burguesía busca afianzar su poderío, así, y con ello el aumento de sus riquezas. Por otra parte, basta destacar cómo la revolución industrial fue un punto de partida de otra serie
de innovaciones en cuestión sobre todo económica, porque vendría también lo que es el surgimiento de los bancos como instituciones reguladoras de los recursos económicos, así como también evolucionaría el pensamiento económico con lo que es la cuestión del liberalismo, que sin duda alguna consistió en el libre mercado, es decir, el libre comercio entre las diversas potencias. Al mismo tiempo, los emporios económicos industriales fueron en aumento, lo que a su vez traería como grave consecuencia el deterioro ambiental. Sí, fue ahí desde entonces cuando el medio ambiente comenzó severamente a degradarse a raíz de los efectos que produjo el aumento de la construcción de estas industrias, que, que si también por un lado que si por un lado mejoraban la economía, por el otro deterioraban el ambiente. Entonces había entonces esos enormes contrastes. Y es así entonces como se da esta serie de innovaciones. Es por ello que la revolución industrial fue sin duda alguna el gran paso agigantado que se dio hacia una gran transformación que a la postre permitiría sin duda alguna la evolución sobre todo de la tecnología, porque con el surgimiento también de la electricidad permitiría también el surgimiento de grandes mecanismos que también mejorarían las condiciones de vida, como lo es la luz eléctrica, ¿sí? Y sobre todo las comunicaciones, como surgirían lo que es el teléfono, el radio, la televisión, entre muchos otros. Entonces fue esta la semilla que germinaría y posteriormente impulsaría los grandes cambios radicales y que significarían sin duda la gran transformación mundial. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Quizás sea un invisible a Rey Talma, quizás sea un imposible a Rey Talma.